Aquí la técnica está claro que imprime su carácter y su norma y se ha acabado. Muy bien, pues repito de nuevo, buenas tardes a todos y a todas por haber asistido a esta convocatoria. Hoy toca hablar de pensiones. Nos parecía, a la Mesa de Convergencia nos parecía interesante organizar una charla relacionada con las pensiones, no solamente ya por todos los movimientos que estamos observando en las redes sociales y en la televisión, movimientos que gracias a estas personas jubiladas han creado conciencia a nivel nacional, y eso nos parecía interesante. Ya por eso solo ya merece la pena traerlos para que nos hablen, ¿no? Porque en una sociedad tan absolutamente individualista como la nuestra, poder escuchar a gente que se mueven por el bien colectivo me parece un acto realmente noble, ¿no? Pero además estamos asistiendo quizás probablemente a un desmantelamiento de las pensiones públicas y como mínimo hay que tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Quizás a nosotros hoy nos toca, lo hablábamos antes, quizás nos toca ser espectadores de este desmantelamiento. Y por tanto entendemos que en conciencia debíamos, cuando menos, hablar de las pensiones. ¿Qué está ocurriendo con las pensiones? ¿Qué va a ocurrir con nuestras pensiones en el futuro? ¿Qué va a ser de las pensiones para nuestros hijos? Nos parece un tema capital, nos parece un tema importantísimo, habida cuenta de que detrás de esta palabra pensión pueden existir demasiados intereses, demasiadas manos negras que lo que pretenden es desmantelar un pilar fundamental del estado del bienestar como es las pensiones públicas. ¿Quién mejor que ellos, que forman parte de la plataforma, que se han movido, que se están movilizando, que van a seguir movilizándose y que tienen información magnífica para que nos pusieran en alerta de todas estas cuestiones? Por tanto, lo primero que voy a hacer esta tarde es darle las gracias a los componentes de la mesa que empiezo a presentar. A la derecha, Rafael Paladín, jubilado de Caja de Ahorro, portavoz de la Plataforma Onubense de Pensiones Públicas y presidente de la Asociación Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas. En el centro, Pedro Antonio Peláez, pequeño empresario también jubilado, portavoz también de la Plataforma Onubense de Pensiones Públicas y secretario de la Asociación Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas. Y a mi derecha, Encarnación Vera, que es jubilada también, portavoz de la Plataforma del Aljaraque y vicepresidenta de la asociación que he mencionado anteriormente. A los tres, evidentemente, nuestras gracias por asistir. Ya sabemos que lo hacéis de forma desinteresada. Se han mostrado siempre participativos desde la primera vez que llamé a Pedro, siempre han estado dispuestos y además lo hacen de forma absolutamente desinteresada. Por tanto, desde aquí, nuestras gracias. Y en principio son ellos los que van a hablarnos de este tema. Empiezo yo, ¿no? Vale. Se me oye bien, ¿no? Vale. Bueno, yo voy a empezar la charla de hoy. La idea que tenemos es que nosotros haremos una breve exposición, hablaremos cada uno de los tres de un tema con un enfoque distinto, de una temática particular. Yo empezaré hablando sobre cuál es la situación actual de la seguridad social y cuál es la problemática a la que nos enfrentamos. Y Pedro hablará hablará de cuáles son las propuestas del movimiento de defensa del sistema público de pensiones, y Pedro hablará de cómo lo hacemos, de cómo funciona una plataforma, qué papel tiene, los mecanismos que utilizamos, el papel de la coordinadora estatal y demás. Nosotros no somos expertos en seguridad social, nosotros somos ciudadanos, somos trabajadores jubilados, los tres. Entonces hablamos desde nuestra perspectiva
y desde nuestro planteamiento como tales. No pretendemos dar una charla exhaustiva de lo que es el sistema de la seguridad social y demás, sino de la problemática a la que nos enfrentamos y de la respuesta que tenemos que dar. Entonces, quizá la idea más... para empezar, pues empezaríamos haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta certera que nos permita plantear el problema? Yo creo que la pregunta que yo me he hecho más de una vez es si tenemos motivos de preocupación cuando hablamos del sistema de pensiones, de las pensiones públicas. Y la realidad es que si vemos lo que está pasando, pues la realidad es que algún motivo de preocupación debemos de tener. Si nos paramos a ver lo que se habla en los distintos medios de comunicación, sobre todo en las televisiones o en las emisoras de radio, veremos que se plantea un panorama sobre la seguridad social y sobre las pensiones, en el que quizá la idea redundante, la idea con la que nos martillean es que las pensiones no se van a poder pagar a futuro. Sin embargo, si nos planteamos la situación, esta temática, desde el punto de vista de la clase trabajadora, de las clases populares, las preguntas son completamente distintas. Las preguntas son, que es la que se hacen los que hoy son pensionistas, es ¿cuánto va a subir mi pensión? O si, ¿qué pasa con la pensión que tengo que no me permite vivir? Hemos vivido pues para no alargarme mucho, desde principios del siglo XXI, desde el año 2000 hasta el año 2010, todos hemos conocido, y sobre todo los que eran pensionistas en esta época, hemos conocido un mecanismo que estaba establecido en la ley relativo a la revalorización, a la subida de las pensiones. Las pensiones subían a principio de año lo que fijaba el gobierno. Tradicionalmente subían un 2%. Y a final de año se hacía una comparación de ese porcentaje de subida establecido a principio de año con lo que había subido el coste de la vida al 30 de noviembre, y en el mes de enero los pensionistas sistemáticamente, año a año, cobraban una paga de atrasos. Y al comienzo del año el gobierno de turno volvía a establecer un porcentaje de subida, que volvía a revisarse a final del año. Es decir, había un mecanismo establecido por ley en el que las pensiones subían el coste de la vida. Eso se quiebra en el año 2010, en el que el gobierno que estaba en ese momento, que es el gobierno de Zapatero, por las presiones de la Unión Europea y por las circunstancias del momento y demás, suspende primero esa revalorización según el coste de la vida. Y además, para el año 2011 establece una congelación de las pensiones superiores a 1.000 euros. En el año 2012 entra el gobierno del Partido Popular, no hay tampoco revisión, tampoco hay una subida de un 1% generalizada. Al año siguiente hay también una subida peculiar para este año, y en el año 2013 se aprueba la reforma del Gobierno Popular del 2013, en la que se establece la norma del 0,25, que ha estado en vigor hasta el año pasado, 2018, eso ya ustedes lo habéis conocido. Las pensiones que se pagan en España pues no son precisamente pensiones generosísimas, como hay algunos que se atreven a decir. La pensión media anda sobre los 1.000 euros, la pensión de jubilación es algo más alta, la pensión de viudedad media
en la provincia de Huelva son 683 euros. El grupo más numeroso de pensionistas cobran entre 600 y 650 euros de pensión, que son 1.200.000 pensionistas. 850.000 cobran menos, entre 550 y 600. Y estos son lo que en algunos sitios se dice que son pensiones generosas. Hay una parte de la sociedad española desde hace unos pocos, desde que estalla la crisis, que yo le llamaría los invisibles, que son los trabajadores de más de 50 años hasta la edad de jubilación, que se han encontrado con el recorte de las prestaciones de desempleo, con el recorte del subsidio de desempleo y con la reforma del 2011, que hace que las pensiones que se vayan generando, que se vayan reconociendo a partir del calendario pues van minorándose. Estas personas han pasado, y algunos están pasando, un quinario. Y los trabajadores, las trabajadoras de menos de 50 años, de 30, de 40 años, tienen una duda enorme de qué pensiones se van a encontrar en el futuro. Eso es lo que se plantean, lo que se preguntan la clase trabajadora, no los voceros, los tertulianos, comentaristas y demás. Son dos problemáticas completamente distintas. Habría que hablar de problemas reales, habría que hablar de miedos infundados o miedos inducidos, y habría que hablar de enemigos. Problemas reales son lo que realmente habría que atender, porque la sociedad española del año 2019, de 2015, de 2020, la de 2030, no es la sociedad española de 1978, de 1985, de 1990. Ha cambiado la composición de la población. El grupo de personas mayores es muy numeroso, proporcionalmente mucho más numeroso que hace 20, que hace 30 años. La esperanza de vida hoy es mayor que hace 20, 25 años, y eso es una conquista social. Y además el mercado de trabajo, las empresas, el funcionamiento de la economía ha cambiado radicalmente, y además tiene unas incertidumbres grandes de cómo va a funcionar a futuro. Eso quiere decir que efectivamente hay que adaptar el mecanismo de seguridad social para atender a las necesidades de los que hoy son pensionistas, de los que lo van a ser en un plazo relativamente breve, y de los que lo serán dentro de 30, 40, 50 años. Pero eso no quiere decir que esté justificado por esa dinámica de la demográfica, de la evolución de la población, el mayor número de personas mayores, el mayor número de jubilados, el que no haya una tropa de trabajadores que puedan mantener con sus cotizaciones las prestaciones que pueda haber a futuro. Eso no justifica para nada el que el sistema no se pueda mantener, que las pensiones no se puedan pagar. La realidad es que España sigue siendo un país rico. España tiene un nivel de riqueza en el que la renta per cápita está por encima, el promedio está por encima de los 20.000 euros por cabeza, per cápita. Lo que pasa es que está muy mal repartida. Ese es el problema de verdad. Luego hay lo que hablamos de miedos infundados. Quienes tienen interés en que el sistema público de pensiones se vaya degradando,
y deje de ser lo que hemos conseguido, porque la seguridad social, el sistema de pensiones, es una conquista de la clase trabajadora. Eso lo tenemos que tener meridianamente claro. Ha sido una reclamación de las organizaciones de trabajadores del movimiento obrero desde el siglo XIX. Y en España arranca empieza a funcionar en 1919. Y es en la democracia donde se desarrolla la Ley General de la Seguridad Social y se establecen el sistema que conocemos, se aprueban las pensiones no contributivas, etcétera, etcétera. Hay un interés muy grande en el mundo financiero de que el sistema público de pensiones no sea capaz de dar pensiones, de dar pensiones suficientes para que se pueda vivir. Mi padre, cuando se jubiló, con 65 años, pues tenía una pensión que le permitía vivir perfectamente bien. Hoy hay muchos trabajadores que sí perciben una pensión que les permite vivir suficientemente bien, pero también hay muchos trabajadores, muchas familias trabajadoras que no se encuentran en esa situación. Pero no es porque el sistema de pensiones el sistema de la seguridad social no haya estado bien regulado. El problema es que el mecanismo de la seguridad social traslada las injusticias que se han vivido en la época de trabajo, lo traslada al mundo de la pensión. Y eso lo saben perfectamente, por ejemplo, los trabajadores del campo, que durante toda una vida de trabajo con salarios del campo, se encuentran con pensiones para jubilados del campo. O lo saben, por ejemplo, las mujeres, que durante toda su vida han estado supeditadas a los trabajos de atención de la familia, de cuidados de hijos, de mayores, cuidados del hogar. Han trabajado sin estar dadas de alta, han trabajado con jornadas limitadas, y eso a la hora de la jubilación de las mujeres se nota, recogen los frutos de ese tipo de situaciones. Hay un interés enorme en que el sistema de seguridad social deje de ser una alternativa, deje de ser una propuesta para los trabajadores, de manera que se vean los que hoy están en el mundo del trabajo forzados a tener que contratar una pensión privada, un producto bancario que se llama pensión privada. Es la oferta de privatización del servicio público más importante que tiene una sociedad, que es el sistema de pensiones. Se está privatizando y se ha desarrollado mucho la privatización de la sanidad, de la educación, del suministro de agua por los ayuntamientos. Y la dependencia, un montón de cosas. Y con las pensiones pasa exactamente igual. Es un negocio de miles de millones de euros para ganar por la banca, que llevan muchos años, llevan más de 30 años intentando sacarlo adelante y no le cuaja. Y no le cuaja porque hay una alternativa que es la que ha tenido el pueblo en todos estos años, que es la pensión de la seguridad social. Si se cargan la pensión de la seguridad social, por narices habrá que contratar un plan privado de pensiones, que es lo que está pasando con la sanidad y con los seguros privados de salud, ¿eh? Entonces, esos son los enemigos que ponen en marcha toda esta maquinaria en los medios de comunicación, en los debates televisivos y demás, que no hacen nada más que meternos una idea en la cabeza. Las pensiones no se van a poder pagar, contratar un plan de pensiones. Ese miedo es el que nos están queriendo introducir, y ese miedo es el que nosotros tenemos que decir que no. Las pensiones son perfectamente pagables. El sistema público de pensiones es perfectamente sostenible. Lo que hoy hay que hacer es devolver a los que cotizamos
desde el año 70 y desde el año 80 hasta ahora, lo que cotizamos entonces, y entonces nadie hablaba de hucha de pensiones, nadie hablaba de ahorro para las pensiones, sino que el exceso de cotizaciones financiaba la construcción de hospitales, financiaba la construcción de autopistas, financiaba las reconversiones industriales, financiaba lo que no financiaban los impuestos. Y entonces hoy tiene que ser complementar las cuentas de la Seguridad Social con dinero proveniente de impuestos y devolvernos lo que dimos entonces. No vale decir hoy que hay que hacer una hucha de pensiones cuando la hucha de pensiones habría que haberla constituido en el año 78 y hoy tendría más de 500.000 millones de euros acumulados, que serían más que suficientes para financiar las pensiones en estos años. Porque esa dinámica demográfica que dicen que hay muchos viejos y hay pocos jóvenes para poder trabajar, aparte de que tiene otras alternativas, eso no es una realidad que se va a mantener indefinidamente durante 20, 30, 40, 50 años. Es un problema que va a extenderse en 15 o 20 años como mucho. Es una generación. Una vez que pase la generación del baby boom, que es cierto que hay muchísima gente, después se restablecerá otra vez una dinámica, una proporción estable entre cotizantes y pensionistas, y ya no hará falta entrar en ese tipo de historias. La seguridad social es perfectamente mantenible. El problema es un problema político, no es un problema económico, es un problema de cómo se reparte la riqueza en España. Y hay que darle una solución política, es decir, defenderla. Lo mismo que hemos tenido que defender la sanidad, o tenemos que defender la educación, los servicios sociales, el papel del Estado. Esa es la situación en la que nos encontramos. Y para sintetizarlo, os voy a leer dos ideas tomadas de un documento publicado en el año 2013, cuando la reforma del Partido Popular, en la que se denunciaba esa reforma. Y son las ideas básicas que concentran esta cuestión. Y dice literalmente: no es la pirámide de población ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. Y la otra cita dice: el envejecimiento de la población no es causa de la insostenibilidad del sistema público de pensiones. El envejecimiento de la población lo que sí obliga es a dedicar un mayor porcentaje de la riqueza no solo a pagar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y a los dependientes. Y esto hay que hacerlo si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, a los mayores, a los ancianos. Es una especie de eutanasia masiva ese planteamiento de liquidar el sistema público de pensiones. Y depende de nosotros el defenderlo. Nosotros nos hemos echado para adelante. Y ese es el camino que hay. Los compañeros hablarán de cuáles son las propuestas del movimiento de pensiones organizado a través de la coordinadora estatal y de los mecanismos de cómo se hace eso. Y les paso la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta lucha que tenemos los pensionistas. Ya mi compañero ha hablado parte de lo que yo quería hablar sobre las pensiones, pero no importa, yo hablaré algo también. Me dedicaré quizás a otro punto que tengo aquí. Pero sí quería decir dos artículos de la Constitución que son muy importantes para nosotros. El artículo 41
de la Constitución dice: los poderes públicos mantendrán en régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, que ya vemos que lo que está ocurriendo con el desempleo, nos están desprotegiendo totalmente. Este es el sistema que tenemos ahora. El artículo 50 de la Constitución dice: los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Ese es el estado de bienestar, aquel que ya lo hemos perdido, ya nos lo han desmantelado totalmente. Ahora ya no tenemos derecho absolutamente a nada. Las plataformas de las pensiones públicas tenemos una lucha muy grande. En toda España tenemos, no sé, la cantidad de plataformas que se han montado por ahí. Y somos las plataformas los que tenemos la obligación de informar a la ciudadanía de lo que está ocurriendo con nuestras pensiones, que no solamente son las pensiones públicas, con nuestra educación, con nuestra sanidad, bueno, con la precariedad de desempleo que está ocurriendo, que cada vez las personas tienen menos, ¿cómo lo diría yo? Pues que les cuesta mucho más trabajo de conseguir un trabajo. Nuestros jóvenes se están yendo, están saliendo de nuestra tierra, y los que quedan aquí pues no saben lo que vamos a hacer, sobre todo la gente que nos precede a nosotros. Que quede bien claro para la gente joven y para los que vienen detrás de nosotros que nuestra lucha, entre comillas, como dice aquel, tenemos ya una pata aquí, la otra sabe Dios dónde, pero los que vienen detrás de nosotros se van a quedar desmantelados totalmente. Y una de las cosas y principales es que la gente salga a la calle. Nosotros aquí en Andalucía nos está costando muchísimo trabajo que la gente se conciencie a lo que realmente está ocurriendo con el desmantelamiento del bienestar nuestro. No parece ser que la gente esté consciente de lo que está ocurriendo, así que la gente no sale a la calle. Nosotros estamos en las plataformas en defensa de las pensiones públicas. Yo voy a hablar aquí de Huelva y de su provincia, y parece ser que no hay interés ninguno. Y mira que no será porque no ponemos interés los mayores que estamos en las plataformas. Es una de las partes que sí lo reitero aquí, porque es súper importante que se nos apoyen y salgan la gente cuando las plataformas dicen hay una movilización, pues que las personas se conciencien a apoyarnos, que no van a hacer otra cosa nada que salir a la calle. Lo demás lo hacemos nosotros. Que no crean ustedes que después de jubilados, parece ser que estamos contratados a destajo, porque estamos todo el santo día solucionando cosas y todo el santo día en las calles, arreglando a ver qué es lo que ocurre con nuestras pensiones, a ver si somos capaces de hacer la suficiente fuerza para conseguir algo. Parte de lo que ha dicho mi compañero, ya hemos conseguido algo. Porque aquel 0,25 tan famoso, que es una verdadera porquería, habernos subido 2 euros cada 5 años, porque congelaron nuestras pensiones, se ha conseguido a que sea generalmente en las pensiones 1,6. A partes de la no contributiva también ha subido, y a las viudas, no a todas, que lo tengamos muy claro, no a todas, sino a la que cumple con el requisito, se les ha subido, no sé si un 3%, creo que ha sido un 3%. Entonces, algo hemos conseguido con nuestras movilizaciones, pero eso no es nada, porque eso es como el haber empezado, es como si estuviéramos empezando ahora mismo. El resultado es que tenemos que volver a salir a las calles, pero en masa, que se nos vea. Siempre decimos igual, el ejemplo de Bilbao. Desde luego es un gran ejemplo.
¿eh? Es algo que se tienen que sentir súper orgullosos. Andalucía, a ver si es que somos capaces, los que estamos aquí detrás, de sacarlos a la calle. Bueno, voy a dejar este punto y voy a seguir pues con otro punto, porque como ya Rafael Paladini ha dicho parte de la subida y de todo lo que conlleva a las pensiones, y yo me voy a dirigir a la desaparición de la brecha de género, al sistema en el que vivimos las mujeres, que aunque parezca estamos en el 2021, pero parece que estamos en el 1700. Todavía estamos, que las mujeres no tenemos nuestro sitio en el mundo laboral. Lo tenemos, pero no igual que los hombres. Porque al parecer, si trabajamos lo mismo, pues nuestro trabajo pues no se ve. Se ve el de los hombres. El nuestro, pues parece que en vez de nosotros echar las mismas horas, el mismo trabajo que ellos, pues echamos la mitad. Y por eso cobramos menos. Así que mira usted la situación. Bueno, yo me he preparado este pequeño folio y empiezo. Tenemos una sociedad que lleva años demandando y enfatizando con la importancia de los cuidados de las personas más vulnerables, los hijos y las personas dependientes. Y aunque se intentó poner parches para lograr satisfacer una necesidad tan vital como la sostenibilidad de las personas, las familias y la sociedad, son los mismos gobiernos los que castigan durante a quienes se dedican al cuidado de esas personas, además de no percibir ningún salario por estos servicios. Proporcionan un gran ahorro al Estado. Son las mujeres las más vulnerables llegadas a la vejez, porque cuando nosotros nos jubilamos también cobramos menos que los hombres, aunque hayamos estado trabajando en casa y fuera. Aunque en la actualidad el sistema de seguridad social eliminó todos los sesgos explícitos por cuestión de género y adopta la misma fórmula para los hombres y para las mujeres en el cálculo de la prestación. Puede darse a entender que ambas tienen los mismos derechos desde el punto de vista técnico, pero si tenemos en cuenta que las mujeres presentan trayectorias laborales más cortas, menos días de cotización, trabajos peor remunerados y además diferentes estudios demuestran que la discontinuidad de su trayectoria laboral se realiza principalmente con abandono del empleo en las edades asociadas a la maternidad. Porque claro, si queremos traer hijos al mundo, encima pues nos tenemos que quedar en casa, y eso no se tiene en cuenta. Después de que, no sé si decirlo, pero hoy día habría que pensarse muy bien echar un hijo al mundo. Bueno, con la maternidad y el cuidado de los hijos, mientras en el caso de los hombres, su salida del mercado laboral tiene lugar en edades asociadas a la jubilación. Nosotros nos tenemos que retirar antes por tener niños, porque a ver quién nos los cuida y a ver qué hacemos con ellos a la hora de tenerlos. Produciéndose lo que se viene a llamar la brecha de género, que es ni más ni menos que la pensión medida de las mujeres, que es un 40% inferior a la de los hombres. Y ya no hablamos cuando nos quedamos viudas, porque si te quedas viuda, tu pensión, si el hombre se queda viudo, sigue con su sueldo, sigue con su vida adelante. Nosotras nos quedamos viudas y ya de entrada nos rebajan el 40%. Si te quedas viuda joven, con hijos a cargo, que tienes que seguir pagando tu casa, tus hijos, la educación de tus hijos, tu vida, pues eso es lo que tenemos, el 40% menos. Esa es otra de las luchas que tenemos las plataformas. Parte de lo que estoy leyendo tenemos un montón de reivindicaciones, pero nos hemos dirigido hoy a las pensiones en realidad de lo que está ocurriendo con las subidas y lo que ocurre con nosotras en el mundo laboral. Es necesario cambiar la organización social para que todas las personas, incluidas todas las mujeres, puedan mantenerse en sus puestos de trabajo a tiempo completo de manera continua.
Esto les concederá ingresos, derechos laborales y pensiones dignas, suficientes en igualdad. Hacemos de cuidadora de nuestros menores o personas dependientes. Llegamos a realizar un trabajo similar al de enfermeras, porque realmente hacemos el mismo trabajo cuando estamos cuidando o de niños o de nuestros mayores. Si se reconociera la contribución que realiza la mujer al sostenimiento de la sociedad por la labor de dichas funciones, nos acercaríamos a la plena igualdad, consiguiendo así una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. Las plataformas en defensa de las pensiones públicas estamos luchando para conseguir que se nos devuelva el estado de bienestar, aquel que nos han arrebatado sin que nos demos cuenta, porque es que se nos han arrebatado sin que nos demos cuenta. Estamos en la calle y seguiremos estando hasta el final. Hemos conseguido con nuestras movilizaciones que se nos suban las pensiones, como ya he dicho antes, pero aún esta batalla no ha terminado, solo ha hecho empezar. Estas subidas recogidas tan solo para este año, que es una cosa que la gente tendría que tener en cuenta, que esto que se nos ha revalorizado este año es solo para este año. Si no seguimos saliendo a la calle, volveremos a que se nos congelen las pensiones y que se nos suba solo el 0,25. Volvemos atrás. Solo tenemos este año, el 2019, para seguir en la calle y seguir luchando, para conseguir que nuestras pensiones se revaloricen todos los años con el IPC real, que así como suba la vida, también se nos suba a nosotros las pensiones. Y solamente tenemos este año, porque si eso no lo conseguimos en este año, las pensiones vuelven a congelarse y nos vuelven a dar los 2 miserables euros cada 5 años. Y la vida sigue subiendo. La vida sigue subiendo y todo sigue subiendo. Así que quiere decir que nuestras pensiones serán cada vez más pequeñas, en vez de llevarla a la revalorización real. Bueno, debemos tener conciencia, bueno, esto ya lo acabo de decir, Así que estamos en la calle, seguiremos estando, necesitamos el apoyo de toda la gente en esta lucha. Las plataformas juegan un papel muy importante. Antes no se nos echaba cuenta, es que ni se nos escuchaba. Formábamos nosotros alguna convocatoria y no venía ni la prensa ni nadie, ni se nos escuchaba. Pero con nuestras movilizaciones hemos conseguido llevar a nuestras propuestas al Congreso de los Diputados y que estos los lleven al Parlamento Europeo. Ya se nos tienen en cuenta y no pararemos. Somos muchos los pensionistas en nuestro país. Podemos, si queremos, cambiar nuestra situación, la nuestra y la de nuestros jóvenes. Nosotros hemos conseguido vivir dignamente gracias a la lucha cuando éramos jóvenes. Ahora de nuevo estamos luchando lo mismo, pero mayores, para que no se nos arrebaten lo conseguido con tanto esfuerzo. Las plataformas en defensa de las pensiones públicas no solo luchamos por nuestras pensiones, también por la educación, la sanidad, la precariedad laboral. Tenemos en nuestra tabla reivindicativa, que no la voy a leer, muchas cosas más, pero iremos consiguiendo las cosas paso a paso, porque todas las reivindicaciones que tenemos aquí, eso es imposible. Ya hemos conseguido dar un pasito, es poco, pero ya lo hemos conseguido. Así que ya no me voy a extender más, porque voy a dejar aquí a mi compañero, y solamente quiero decir que esta parte sí la quiero decir. Quiero que se tenga en cuenta que en la plataforma de la defensa pública somos apolíticas. Las trabajamos mucha gente mayor con ideas distintas, lo que hace que estemos juntos y sigamos unidos en esta lucha. Es que todos luchamos por un bien común y defendemos todos lo mismo, las pensiones públicas. Y que tenga todo el mundo muy claro que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Muchas gracias. Y paso la palabra a mi compañero Pedro Peláez. Bueno, buenas tardes a todas y a todos presentes.
Yo, bueno, voy a hacer una puntuación al principio. Yo soy también de Almonte, aunque llevo 60 años fuera. Aquí tengo familia cerca. Entonces no he dejado de estar en Almonte, pero como un forastero en su tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues dejando ese pequeño detalle, pues yo voy a dedicarme, además bastante breve, a deciros cómo funciona la plataforma, porque yo soy un poco más optimista que Encarna en el tema de cómo vamos, ¿no? Mira, las plataformas y asociaciones juegan un papel importantísimo en nuestra lucha, claro, porque es el movimiento de defensa de las pensiones públicas, ya que la fuerza de todos los movimientos, o sea, que las plataformas es la fuerza de todo lo que hacemos en la calle, porque si nosotros fundamentalmente lo vamos a estar luchando en la calle, no estamos de despacho y demás. Bueno, y os digo que sí conseguimos algo. Cada vez que nos movilizamos el año pasado, se avanzó en algunas de nuestras reivindicaciones, unas mayor, otras menor, pero en todas se fueron moviendo. Nosotros nos movimos durante el año, los 12 meses del año, y tuvimos manifestaciones y concentraciones y demás. Bueno, y en ese tiempo se cambió efectivamente el 0,25% de las pensiones anuales por el 1,6%, las 1,6 las superiores a 700 euros aproximadamente, y un 3% las menores, las no contributivas y la viudedad. Eso subieron un 3%, que era, la verdad que era para 2 años, 2018 y 2019. Ya estamos en el 19, ahora es cuando tenemos que estar más atentos, ¿no? Después, con carácter retroactivo, esta subida fue con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 18. Después, además, en el gobierno subieron hasta a primero de año, nos pagaron una pequeñita paga, que era el 0,1% que había de diferencia entre el IPC, entre lo que nos habían pagado y el IPC que se había dado. O sea que empezamos estando ya en el IPC real, ¿no? También conseguimos atrasar el factor de sostenibilidad hasta el año 2023, si no recuerdo mal. Este factor de sostenibilidad, no sé si sabéis qué quiere decir, porque suenan bien, pero es lo contrario de lo que suena, ¿eh? Eso es que el factor de sostenibilidad sí se aplica a las nuevas jubilaciones o pensiones en general, se le bajaría alrededor de un 20% la paga. O sea, si yo cobro 800 euros como jubilado de autónomo, ¿no? A mí me bajaría, si yo me tuviera que jubilar este año o el que viene, a mí me bajaba 600 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un factor muy peligroso, quizás de los más peligrosos, porque parece, la gente dice, sostenibilidad, eso que nos mantenemos bien, ¿qué va a ser? ¿Eh? Entonces, también conseguimos atrasar, conseguimos que a las viudas se le cambiara un poco el porcentaje, aunque al final no es un porcentaje real, sino con una fórmula, pero que del 52% que tenía para hacerle el cálculo, ahora me parece que se pone en el 60%, pero no es totalmente real, ¿no? Hay muchas que le toca, pero a otras no le toca nada. Bueno, incluso nuestra presión en la calle consiguió, por lo menos pusimos una parte importante en que cayera el gobierno de Rajoy. Pero vamos, aunque ya el PP puso bastante de sus manos para caer, ¿no? No hizo falta mucho de nosotros hacerle, ¿no? Entonces, pero claro, todo esto
no solo se hizo entre varias plataformas que salimos a la calle y demás, no. Para eso, cuando nos formamos como plataforma, contactamos con otras plataformas de Andalucía. En total, 6 plataformas, que de las 8 provincias conseguimos hablar con 6 plataformas, que es lo que había para entonces, para formar un movimiento andaluz en defensa del sistema público de pensiones. Hoy existen ya más de 50 asociaciones en Andalucía, entre asociaciones y plataformas, Y además hay plataformas ya en todas las capitales de provincia de España y en muchos otros pueblos. En esta reunión acordamos unirnos a la coordinadora estatal, COESPE, que se llama, Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, que entonces, por lo menos yo me enteré entonces de que existía, ¿no? A partir de ahí, y coordinados con todas las plataformas de España, con la estatal, todo empezó a multiplicarse, llegando a ver en la actualidad, entre plataformas y asociaciones en España, unas 280 plataformas, ¿eh? No son pocas ya. Y saliendo a las calles calculamos cerca de 2 millones de personas. Cada vez que nos hemos manifestado desde febrero para acá, del año pasado, hemos sacado aproximadamente casi 2 millones de personas. Eso no es poca cosa, ¿eh? Pero gracias a esa coordinación. Pero al dimitir el gobierno actual, se nos ha quedado muchos puntos por resolver. Es verdad que era más fácil negociar y pelear con el PP, con el PSOE y con el PP, ¿no? Pues, por lógica, por un poco de cercanía, a lo mejor, ¿no? Aunque nosotros, como bien dice Encarna, no somos políticos, o sea, no somos de ningún partido, nosotros somos apartidistas. Así que, pero estuvimos, o sea, esto de mucho, o sea, cuando cayó el gobierno actual, la verdad es que teníamos muy cerca haber conseguido que las pensiones se protegieran con los presupuestos generales del Estado. Creo que si aguanta un poco más, nosotros hubiésemos conseguido modificar eso, pero vamos, se nos ha quedado ahí. ¿Por dónde iba? Sí. Como se ha venido, bueno, con lo que vemos, o sea, después de todo lo que queremos nosotros, vemos la necesidad de crecimiento, que crezcamos mucho más, que salgan muchas más plataformas, hasta que haya por lo menos, o que haya una por cada pueblo, y que no afloje nuestra presión en las calles, ya que estamos en un momento de gran riesgo. Al tener en contra, además del propio gobierno, tenemos también a la Comunidad Europea, que hoy ha aprobado con mayoría han aprobado el plan este de pensiones individuales privadas. Ese plan, que se llama PAPP, la verdad es que no tiene otro objetivo que llevarse el dinero que hay en la Seguridad Social. O sea, en la Seguridad Social, en el movimiento de los fondos de los pensionistas. Teniendo en cuenta que ahora mismo hay el presupuesto que se baraja de cuánto es el dinero que van a mover, sería entre 1,4 a 2,8 billones, con B, de euros de las pensiones, y además ser subvencionado por el Estado. No hay bastante, es un montón de dinero el que quiere sacar, pero además el Estado tiene que subvencionarlo, que es lo que se ha acordado en la Unión Europea, una barbaridad, ¿no? O como decía los otros días,
el día 1 de abril concretamente, el número 4 del PP, un artista financiero, por lo visto, ¿no? O en las finanzas, que dijo que de mantener el 0,25, mientras tanto la seguridad social tuviera déficit. Pero un déficit que en realidad es provocado, un déficit que rescatando a la banca, autopistas y otros gastos que nada tiene que ver con las pensiones, se ha gastado el dinero de las pensiones. Porque las pensiones, como ya han anunciado aquí, las pensiones debería de tener un superávit ahora mismo de 500.000 millones de euros. Y tiene préstamos ahora para pagar las pensiones. ¿Dónde están los 500.000 millones esos que los hemos puesto nosotros durante los años de cotización nuestra, ¿no? O desde que existe la seguridad social? Así que por todos estos motivos que se han explicado aquí, debemos de insistir, persistir, resistir y nunca desistir de nuestras obligaciones, de nuestros derechos, ¿no? Tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Además, la plataforma de Huelva, además de todo esto que hemos dicho, que estamos coordinados, que podemos movernos perfectamente, la plataforma en Huelva, además, se ha creado una asociación de las pensiones públicas, en defensa de las pensiones públicas. ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, es una asociación provincial, de ámbito provincial, sin ánimo de lucro, ciudadana, transversal y apartidista, pero no apolítica, porque tenemos que hacer política para poder conseguir que nos paguen nuestros derechos y hacer que los políticos se muevan como lo queremos que se muevan, no como ellos quieran hacerlo. ¿Por qué hacemos esta asociación? Bueno, pues la ventaja de la asociación es que la diferencia con las plataformas es que tiene capacidad jurídica y por tanto podemos mantenernos en el tiempo asesorando, ayudando a cualquier momento a resolver cualquier problema que pudiera aparecer, y buscando asesores, buscando los abogados, lo que hiciera falta en un momento que hiciera falta. Entonces, porque las plataformas al fin y al cabo empiezan con mucha fuerza, mientras que tienen unas reivindicaciones muy claras. Cuando las reivindicaciones empiezan a aflojar por cualquier motivo, porque se ha conseguido unos puntos suficientes o por cualquier cosa, empiezan a desaparecer. Y nosotros lo que queremos es que haya unas asociaciones que sea capaz de, en el tiempo, poder estar ahí viendo, revisando qué es lo que está pasando, si vuelven a querernos quitar nuestros derechos o si sacan otra historia semejante. Pues así que en esta asociación, es lo que ya terminando, lo que queremos es que, quien quiera apuntarse puede hacerlo, ya que la asociación, como hemos dicho, es a nivel provincial, Y entonces es lo que consiste en tener muchos socios para que esto funcione y tenga una capacidad suficiente. Bueno, pues yo con mi discurso casi he terminado. Lo único que tengo que decir, así que debemos aquí, y que desde aquí os animamos a que forméis una plataforma aquí en Almonte, que nosotros vamos a estar ayudándolo para los primeros pasos, para lo que necesitéis, para cartelería, para todo lo que haga falta, estamos nosotros aquí. Y además os daremos todos los contactos y demás, y todos los correos electrónicos que tengamos, con la COESPE, con la Coordinadora Estatal, porque nosotros, todas las plataformas, todas las asociaciones, estamos directamente conectados con la estatal. Aunque tenemos el movimiento andaluz, que es un movimiento intermedio, donde llegan también cosas como reivindicaciones regionales, ¿no?, que pueden haber,
pero la capacidad de contacto la tenemos directa para que no se pierdan en el camino y uno, sí, porque si hay muchos intermediarios, cuando llega uno tendrá ganas ese día de mandar información o lo dejará para mañana y entonces perdemos mucho tiempo. Entonces, todo el mundo va a saberlo al mismo tiempo. Así que nada más eso, ánimo y a hacerlo. Mira, después ya hemos terminado con las charlas, pero ahora nosotros hacemos en cada charla, cuando terminamos, lo que hacemos es vender unas chapitas, como esta que vendemos, que con esto nos cubrimos un poquito los gastos del viaje, de los 4 gastos que tenemos, ¿no? Pues jubilados y con las pensiones que tenemos, no podemos nosotros solos. Así que esa chapita, y entonces ya con esto termino totalmente, es verdad ahora. Muchas gracias a todos y a todas, y que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Eso es siempre, ese es el lema nuestro. Bueno, pues realmente yo ya os había escuchado en otra ocasión, pero ahora me ha dejado todavía más maravillado escucharle. Se han dicho muchísimas cosas, es muy difícil de resumir todo lo que habéis dicho, porque la charla ha sido muy intensa, pero a mí sí me gustaría, antes de empezar un pequeño turno de debate, sí me gustaría resaltar algunas de las ideas que yo he podido ir cogiendo, ya digo, son muchísimas, ¿no? Rafael, por ejemplo, ha dicho que el problema de las pensiones es un problema fundamentalmente político, y que repercute, es decir, y la pregunta que ha dejado en el aire es cómo se reparte la riqueza, ¿no? Ha dicho también que desgraciadamente algunos consideran que las pensiones que se tienen son pensiones generosas y que hay una especie de mano negra llamada banca por detrás con muchos intereses en las pensiones. Encarnación ha dicho también cosas, ha dicho que es absolutamente necesario informar a la ciudadanía, que la ciudadanía esté informada sobre los servicios públicos. Se ha hecho una pregunta también interesante, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los que vienen detrás, ¿no? Ha dicho y nos ha dejado un mensaje a todos que hay que moverse, que hay que tomar conciencia y que hay que salir a la calle. Que estas plataformas han conseguido mucho y que hay que seguir saliendo a la calle, ¿no? Ha hecho mención también a la desaparición de la brecha de género y ha dicho que sus movilizaciones han repercutido por lo menos, o sea que esta brecha es de un 40% y que algo han conseguido también a lo largo de este tiempo en las movilizaciones. Ha dicho una frase que a mí particularmente me pone los pelos de punta, dice que nos han arrebatado el estado del bienestar o pretenden arrebatarnos el estado del bienestar, ¿no? Y dicen además que con sus movilizaciones no solamente se mueven por las pensiones, sino que además lo han llevado al Congreso y han luchado por la salud, por la educación y han luchado por la sanidad pública. En definitiva, abogan por la lucha para los servicios públicos, lo que están desmantelando, ¿no? Lo que decían del estado del bienestar. Pedro ha dicho que la fuerza la tiene la calle, que ellos con sus movilizaciones han conseguido algunas cosas, que no están contentos, pero que han conseguido algunas cosas, han subido el 3% las pensiones, han conseguido aplazar el famoso factor de sostenibilidad, han conseguido aumentar un poquito la pensión de viudedad y sobre todo se han movido han sabido movilizarse, han aprendido a moverse y a organizarse y aboga porque hay que seguir luchando para conseguir que las pensiones formen parte de los presupuestos como reivindicación final. Creo que eso ha sido un poco las ideas que he ido recogiendo. Seguramente habrán habido muchas más. Tenía yo aquí anotado algo que he comentado antes con Encarnación y me van a permitir una pequeña reflexión. Encarnación dijo, creo que me ha dicho que se ha equivocado, pero dice, nosotros somos apolíticos. No. Con todo mi respeto, yo quiero hacer aquí una reivindicación lo que significa la palabra política. Eso, lo que hacen ellos, es lo que significa la palabra política, en el sentido estricto, filosófico, platónico y aristotélico de la palabra. La política es luchar para el bien social, para el bien del pueblo.
ellos querían decir, como luego has dicho, apartidista. Eso es otra cosa. Pero desde luego la política con mayúscula es la que nos está enseñando a hacer la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Pensiones. Bueno, creo que seguramente tendremos muchas preguntas, por tanto establecemos un momento de debate, un momento de preguntas y respuestas. Así que el que tenga algo de preguntar, pues yo tomo nota y ellos responden. Julia. Hola. Hola. Bueno, quiero darle las gracias por la presentación. Que es la gran referencia del liberalismo en el mundo. Junto con Inglaterra, Chile son de las experiencias pioneras en desmantelar todo lo que es el gobierno. Porque la verdad es que es un panorama bien diferente del que nosotros vivimos. En Chile, intentando de recuperar